En la clase anterior comenzamos a hablar de todo lo que significa el acontecimiento Cristo en la iglesia primitiva y en los primeros años del cristianismo, básicamente. Es importante que vayamos viendo también, mencionamos a los docetas, los primeros conflictos ante el rechazo de la humanidad de Jesús o su divinidad, básicamente eso. Entonces hoy ya yo quiero meternos, que nos metamos ya de lleno en los concilios. Les sugerí que buscasen en el Dessinger las declaraciones conciliares para que puedan leer de fuente primaria lo que la Iglesia tiene en su patrimonio histórico en relación a estos concilios que mucha gente menciona, pero pocos leen. Entonces, al tener este contacto directo, ya podrían ver un poco los debates que en algunos autores, en algunos historiadores han resumido muy bien y las notas que pueden muy bien ayudarnos en ese sentido. Em, entonces vamos a meternos en un poquito en ese mundo y a poder ver todo lo que se nos ofrece, ¿no? No tengan miedo en preguntar y en hacer sus comentarios. Eh, Marileni, la vez pasada, recuerdo que hablaba de Arrio. Este señor vamos a mencionarlo bastante. En sus computadoras pueden ir abriendo, busquen en Google Arrio para que todos tengan una información de este señor, presbítero además, que con celo, con muchísimo celo, intentó a su manera defender la fe. Yo quiero hoy hacer un poquito, en este primer segmento de la clase, hacer un poco de apología hacia los herejes. O sea, la iglesia en concilio, guiada por el Espíritu Santo, de esto no cabe duda, escogió el sentido de la fe, el sensus fidei, ayudó a la iglesia a discernir las verdades dogmáticas. En esto nosotros no tenemos que tener ningún reparo en decirlo, es así, es así. Pero vamos a ponernos un poco, vamos a ser un poco empáticos con los herejes. ¿En qué sentido? En el sentido del celo que ellos tenían por también llegar a la verdad. O sea, un hereje no es que dijo, ay, yo voy a ser hereje y voy a llevar la contraria. No, no es eso. Es una persona que a través de su propia reflexión personal y a veces muy apasionada, intentó defender un aspecto o una dimensión teológica poniéndose en contra del resto. Entonces el hereje lo que hace es que se pone en contra de la ortodoxia establecida. Obvio, hay razones que son básicas y fundamentales. Todo lo que atente contra la redención, todo lo que atente contra la encarnación y la divinidad del Verbo es algo que no entra en el esquema de la fe. Esta gente, basada a través de pensadores, influencias filosóficas, de conocimientos gnoseológicos algunos, intentaron abordar el mismo tema, la misma problemática, pero sin éxito. Y sus planteamientos fueron muy seductores. Es algo que hay algo que hay que ver muy bien porque la iglesia ante esto, eh, sabemos que la iglesia siempre actúa de forma tardía un poco, pero espera un momento que me está llamando la secretaria nueva y tengo que responder. Ujú. Colgó. Entonces, es importante que tengamos esto de fondo para poder entender el planteamiento. O sea, un hereje no es que quiere ser hereje, es declarado como tal por la iglesia en concilio. Hay pensadores que Mm, son claves, hay pensadores que son importantes y sus aportes ayudaron a la reflexión, porque cuando surge Ireneo y quiere hacer una apologética explicando la encarnación, la herejía ayuda a Ireneo a fraguar un pensamiento sólido cristiano y hacer una defensa sana de la fe.
No sé si me explico. O sea, hay situaciones que permitieron que se dieran estas cosas y de todo esto ha surgido un bien. La iglesia siempre quiso la salvación del hereje, no su condena, pero cuando el hereje persistía en su herejía, y su herejía es un planteamiento errado de la verdad o del dogma, luego entonces vinieron las condenas, que se hacían ya a posteriori, se hacían ya cuando no había más remedio. Pero hubo enfrentamiento, hubo gente que perdió su vida. O sea, estas son cosas que a veces no se cuentan en la historia de la iglesia o la gente ignora. Hubo gente que apostó con su propia vida para defender una postura teológica, a veces con éxito, a veces sin éxito. Entonces, entendiendo esto, vamos a meternos en el mundo del arrianismo para poder entender qué pasó allí. Entonces, Marilene, tú que investigaste sobre Arrio, ¿podrías contarnos brevemente quién era Arrio? ¿Lo tienes allí en pantalla? Sí, un asceta, estamos hablando de los años 250 a 256, eh, y fue un asceta, presbítero, sacerdote en Alejandría. Fue obispo, negaba la naturaleza divina de Jesucristo, es decir, no aceptaba que fuese Dios. Sus enseñanzas sobre la naturaleza de Dios, que enfatizan que el Hijo está subordinado al Padre, y su oposición a lo trinitario que se había vuelto dominante en la cristiandad, le convirtieron en un asunto primordial durante el primer concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino en el año 325. Ok, eso vamos a llegar allí. ¿Alguien ha encontrado otra información sobre Arrio? No, mayormente eso. ¿Algo que Yo pueda creo que complementar? estoy leyendo el mismo que Marieli. Lo mismo, lo mismo. Sí, Wikipedia. O sea, todos están en Wikipedia. O sea, no hay más opciones literarias en Internet que no sea Wikipedia, por amor a Cristo. Primero que busqué ya va. Mira que no se ve. Voy a leer, voy a leer algo rápido. Un poco. Ok, lee. Bueno, Ya, entonces, bien. Ya. Bueno, Leo, no, Arrio. A ver, sacerdote cristiano de Alejandría, probablemente de origen libio, cuyas doctrinas dieron origen al arrianismo, o sea, como doctrina herética. Su doctrina considerada herética por la iglesia, negaba la divinidad de Jesucristo, pues Dios Padre existía antes que él y le había creado de la nada. Es decir, que decía que Cristo era creado por el Padre, ¿no? Arrio, ordenado presbítero en el año 311, elaboró esa doctrina a partir de Pablo de Samosalta, obispo también de Antioquía. Su predicación le condujo a ser excomulgado por el patriarca Alejandro en el año 319. Sin embargo, el aumento de sus seguidores llevó al emperador Constantino a convocar un concilio ecuménico en Nicea, que bajo la influencia de San Atanasio, nuevo patriarca de Alejandría, proclamó el dogma católico de la consubstancialidad del Padre y el Hijo en un único Dios. Ok, esa va a ser la conclusión de la clase de hoy. La consubstancialidad. El Padre y el Hijo participan de la misma substancia. Constantinopla luego dirá otra cosa, va a agregar a la persona, la persona divina del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo. Pero ahora, vamos a meternos en el arrianismo. O sea, no es tan simple. Para nosotros es mucho más fácil, y ustedes tienen que en eso ser sinceros, es mucho más fácil aceptar que Jesús o es un E.T. que baja del cielo y se mete en la historia humana, o es un hombre que de alguna forma tiene una gracia muy especial y hace la voluntad del Padre de forma extrema. Lo aceptamos de la Virgen María, nos tragamos la pastilla
de la concepción virginal, del parto virginal y la virginidad perpetua, y que es un poco más tal, ¿no? Y se nos hace casi que imposible aceptar que Jesús bien pudo haber tenido diarrea porque era intolerante a la lactosa y le caía mal la leche de vaca, pues. Hombre, persona humana, que tenía secreciones corporales, que tenía, como dicen los dominicanos, grajo, o sea, violín, o sea, no había desodorante, no había ni Mumbolita, ni Gillette, ni nada de esas cosas, ni tampoco Carolina Herrera había sacado su línea de cuidado personal para hombres, y nada. O sea, era una persona humana, hombre, o sea, que tenía barba, que tenía mocos, que estornudaba, que lloraba, o sea, no, sí, la Biblia dice que lloró, o sea, sí, pobrecito, era sentimental. Entonces tenemos también una percepción de Jesús bastante romanticona, porque dejen que los niños vengan a mí, entonces como que si Jesús hubiese puesto en marcha el primer sistema educativo de kindergarten en la historia del mundo. O sea, tenemos unas ideas bastante raras de Jesús, pero el planteamiento de que haya sido un hombre con pulsiones humanas, con deseos humanos, y que haya tenido el autocontrol, el don de dominio propio por su divinidad y porque en él existía de modo perfecto la naturaleza divina, es decir, que no puede haber en él maldad, porque Dios es absolutamente bueno, esencialmente bueno. Estas cosas a nosotros no nos van. O sea, nosotros tenemos otra imagen de Jesús, el de la pasión, el nazareno, o el chamito con minifalda rosada, o el niño Jesús, estilo gocho, ahí acostadito en el pesebre, con las manitos así y tal, ¿no? O sea, nosotros tenemos unas ideas, unos estereotipos creados, que no es que sean malos, pero no son suficientes para poder explicar la naturaleza de Jesús. Entonces, no nos tiene que extrañar que Arrio, pobrecito, intentó dar respuesta a estas cosas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, piensen en los testigos de Jehová, que son arrianos, es mucho más fácil decir que Jesús ha sido una persona normal, muy noble, adoptada por Dios en su adultez humana, ungido con el poder del Espíritu Santo para poder cumplir con una misión, adopcionismo. Pero pensar que Jesús es Dios, o sea, ustedes le dicen a un judío, Dios, ustedes, Shema, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el Señor es uno, uno. La unicidad, nosotros explicamos, no, Dios es uno, pero son tres. Entonces eso, hasta a nosotros mismos nos cuesta trabajo poderlo explicar. Yo quisiera saber si aquí hay algún padre que el día de la Santísima Trinidad puede explicar exactamente de forma correcta, pulcra y limpia el dogma de la Santísima Trinidad y que todo el mundo entienda. O sea, que todo el mundo entienda. Que todos entiendan, hasta el que está predicando entienda lo que está diciendo. Yo tuve compañeros en el seminario que cuando estábamos viendo Trinidad se volvían un 8. O sea, no es tan simple. O sea, esto no es nada simple. Y nosotros también algo que tenemos en contra es que somos herederos de toda una tradición cristiana, de toda una cultura religiosa que no nos ayuda mucho, porque hemos perdido la capacidad de asombro, de sorpresa ante el misterio cristiano. Y con el afán de querer conocer muchas cosas, pues nos damos de que sabemos todo, nos las damos de que sabemos muchas cosas, y en el fondo no hemos penetrado de forma completa y perfecta este misterio de Cristo hombre. Y cuando digo Cristo hombre, doy por asentado que ustedes entienden que el Cristo de Dios es el Hijo de Dios. Los datos escriturísticos nos hablan, San Juan sobre todo, de esta eternidad del Logos, esta preexistencia del Logos, de la eternidad del Hijo,
que acompaña al Padre al principio, desde el principio, creando todas las cosas. Y los libros sapienciales, cada uno a su manera, intentan también hablar algo de esto, de aquel que acompañaba la eterna sabiduría. O sea, hay un lenguaje, hay una forma de explicar, etcétera, pero es bastante limitado. ¿Qué hace Arrio? Bueno, Arrio intenta explicar desde su perspectiva humana lo mismo que podría explicar cualquier judío. El Mesías, Mesías, pero hasta ahí. Eso de que es hijo de Dios, que tiene la misma naturaleza de Dios, que es Dios. Cada vez que en el Evangelio Jesús dice ego sum, yo soy, la gente dice que retrocede o cae en tierra, indicando que esta expresión de Jesús es fuerte, porque es algo que se decía solo delante de Dios. Jesús revelaba el nombre divino, un nombre que solamente podía ser pronunciado una vez al año en el Sancta Sanctorum, al final del día de la fiesta del Yom Kippur, y solamente lo escuchaba aquel que lo pronunciaba, para que ustedes tengan una idea de lo sagrado que era el nombre de Dios y el temor reverencial que había hacia su pronunciación. Los textos incluían notas marginales donde se aclaraba perfectamente, se escribe así, pero se lee así. El nombre de Dios era impronunciable. Entonces, aquí tenemos todo el contexto. El Señor es uno. Y Jesucristo, que es la imagen visible de Dios invisible, primogénito de toda criatura, Pablo lo cita, al parecer Arrio leía muy poco a San Pablo y a San Juan, él intenta explicar a su manera, según los razonamientos filosóficos que ya son muy propios en este periodo, ya a principios y mediados del siglo IV, intenta explicar las verdades de la fe apoyado en razonamientos de tipo filosófico, dejando de lado los textos bíblicos donde nosotros podemos afirmar y sostener que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, que además la Sagrada Escritura lo dice de forma expresa. Ahora, ¿qué pasa con Arrio? Arrio, al suponer esto, está anulando uno de los principios fundamentales de la encarnación. Dios se hace hombre, como dice Ireneo, y lo va a decir durante las homilías del tiempo de Navidad, Dios se hace hombre para salvar al hombre, para salvar todo lo que había de él en el hombre, para elevar al hombre a la dignidad de ser hijo de Dios por adopción. Por eso Dios se hace hombre. Dios no se hace hombre porque estaba aburrido en el cielo. O sea, el hijo estaba aburrido y le dice, papi, yo quiero hacerme hombre para cambiar, para variar, porque Jesús era un hijo rebelde. La segunda persona de la Santísima Trinidad estaba en rebeldía y entonces se fugó a la tierra no sé, para armar la rumba. No sé. No. Se hace hombre por amor. Hay un plan, una estrategia de Dios para salvar al hombre por puro amor. Entonces Ireneo va a atacar fuertemente a Arrio con situaciones de conflicto bastante interesantes. La historia, yo recomiendo que la lean, no es el objetivo del curso, pero sí es muy importante. Es importante que entendamos que el núcleo de la enseñanza de los padres en este momento va a ser que Dios ha enviado a su Hijo. Jesús es Hijo real. Para Arrio era imposible aceptar un hecho. Si Jesús es Hijo, luego el Padre, según la generación humana, el Padre debe existir antes, porque el Hijo no nace junto con el Padre. No sé si me explico en este punto. Claro, y es lógico. Es lógico, claro. Entonces, claro, partiendo desde este punto de vista, Arrio tiene razón. Si Jesús es Hijo, el Hijo no puede ser eterno junto al Padre.
deben Según la tener lógica natural. un momento distinto de su aparición en escena. Sin embargo, si participa de la substancia divina, eso significa que es eterno junto con el Padre. ¿Ok? Claro, entonces aquí hay un problema de lenguaje bastante fuerte. Un problema bastante fuerte. Porque esto que está explicando Arrio sedujo a muchísima gente, incluyendo obispos y reyes. O sea, no es tan simple el asunto. No fue que el concilio de Nicea hizo una sentencia y todo el mundo fue obediente al concilio. Nosotros ya tenemos casi 60 años del Concilio Vaticano II. Pregunten a algunos curas si son obedientes a todo lo que dice la Lumen Gentium, la Gaudium et Spes y la Sacrosanctum Concilium. Entonces hay cosas que, aunque se podrán decir en concilio, hay mucha gente que ignora el contenido del concilio. Lo ignora, ¿no? Aunque se presupone que lo leyó, porque todos vimos Eclesiología del Vaticano II, la liturgia del Vaticano II, y pastoral y catequética después del Vaticano II, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, como en todos, siempre hay alumnos de 20 y alumnos de 10. Entonces ahí uno no puede meterse mucho porque cada quien según su capacidad hace lo que puede. Y es lamentable, porque a veces uno escucha decir ciertas cosas de gente que uno cree que estudió lo mismo que uno, y es como que te laceran el tímpano, escuchando cosas que el Espíritu Santo jamás pudo haber dicho o inspirado en el corazón humano. Entonces, yo estoy hablando desde mi perspectiva de dolor, así que entiéndanme. Los que llegaron temprano a clase saben lo que estoy diciendo. Entonces, Arrio, como hereje, lo que intenta enseñar es que el Hijo no es eterno junto al Padre y que el Padre divino debió haber existido antes que el Hijo divino. Por ello hubo un tiempo cuando el Hijo no existió, de forma que el Hijo es una criatura de Dios, la más grande, la más antigua y la más perfecta en todo el mundo. ¿Se entiende? ¿Okay? Entonces, alguno puede decir, pero Carlos tiene razón. Porque si vamos a hablar de una generación, o sea, o le cambiamos a Jesús el título de hijo, o si aceptamos que es el hijo no puede existir eternamente junto al Padre. O sea, ¿cuándo el Padre dejó de ser Padre para ser hijo? O cuando el hijo, o sea, ahí hay un problema. Hay un problema. Wittgenstein diría que es un problema de lenguaje, pero es mucho más grave. Es un problema de identidad ontológica. Si Jesús es de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho, engendrado, no creado. Jesús no es criatura. Argo dice que Jesús es criatura. O sea, que Jesús existe desde el principio, que es eterno junto a Dios, es lo que la Iglesia defiende y definió dogmáticamente en el credo niceno, que luego será ampliado en Constantinopla, y por eso llamamos credo niceno constantinopolitano, o el mal llamado credo largo, que nadie quiere saber por qué es largo, y conceptualmente es mucho más complejo. Y eso pasa con el credo igual que con la plegaria eucarística número 2, que hay curas que nunca han rezado la 4 ni el canon romano porque son muy largos. Entonces nada más se pasean entre la 2 y la 3, ignorando también las plegarias del sínodo suizo, que son bellísimas, que están incorporadas en la liturgia. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Un problema. Bueno, entonces Arrio va a seducir a muchísima gente con su postura, porque déjenme decirles, sin temor a equivocarme, la postura de Arrio es una postura muy lógica. Muy lógica.
desde el punto de vista de la perspectiva humana, es muy lógica. Yo pudiese hablar de la consubstancialidad aún diciendo que el Hijo es una criatura de Dios, es su Hijo. Pero si yo le doy a Dios el título de Padre y a la segunda persona el título de Hijo, entonces como correspondencia lingüística en nuestro idioma humano, es razonable que el Padre exista antes que el Hijo. ¿Sí o no? Ahora, si yo hubiese engendrado un hijo, él tiene en su DNA, ADN, él tiene inscrito mi ser genético. De forma que si le hacen un estudio genético, descubren que es mi hijo. Luego participa de mi substancia, ¿o no? Dígame si estoy equivocado. Así tiene que ser, ¿ok? Ok. Porque igualito, ¿de quién es la sangre de Jesús? Es de María. El Espíritu no tenía sangre. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué pasó? Bueno, entonces allí hay unas cuestiones serias, ¿no? Entonces, esto que está aquí, tan evidente para nosotros, no lo era así en el mundo antiguo. La consubstancialidad, es decir, que Jesús participa o tiene la misma substancia plenamente del Padre, hace que Jesús sea eterno. La eternidad del Logos aquí entra en juicio. ¿Ok? Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? El Evangelio de Juan en esto es categórico. Luego, él tiene que participar de la misma substancia y naturaleza del Padre. Cuando lo Luego, llevas a lo humano, tienes que explicar cuál sustancia. la Porque si es sustancia un divina. espíritu, ¿cuál? La sustancia divina, por supuesto. Estamos hablando de Ajá. eso. De la misma sustancia. A ver, una cosa que hay que entender es que en Jesús, esto se va a precisar luego en Calcedonia, pero en Jesús subsisten dos naturalezas o substancias, Humana divina. la humana y la divina, sin mezcla y sin división, en una única persona. O sea, en la persona de Jesús de Nazaret subsisten sin mezcla y sin división tanto lo humano como lo divino. Así que también aquí podemos hablar de la conciencia del Verbo. ¿Cómo se autoconcebía Jesús? ¿Como hombre o como Dios? No sé, no. Hay cosas que Como, Como el Hijo del Hombre. el Hijo como de ambas. No hay manera. ambas, o sea, no hay ningún título, porque si leemos los sinópticos, el Hijo de David, él recibe todos los títulos que puede darse al descendiente de David, Hijo de Hombre, citando los profetas, especialmente Daniel o Ezequiel. También hace presente la gloria de Dios. En el Evangelio de Juan, él mismo se autotitula Luz del mundo, camino, verdad, vida, Rey de Mira, los judíos. Él mismo dice, tú lo dices, lo soy el Rey. O sea, hay varias cosas de las cuales Jesús mismo predica quién es. Él comunica su identidad, no la esconde, que es uno de los conflictos, las controversias que hay hacia los fariseos, sobre su identidad mesiánica, sobre su origen divino. Aquí hay un punto importante, un punto que Arrio no tomó en cuenta en la elaboración de su doctrina, y es que el Evangelio de Juan aporta toda esta información que es de suma importancia para la formulación del dogma sobre la divinidad y la humanidad de Jesús.
mucho más que lo que pueden ofrecernos los evangelios de la infancia, que todos sabemos, si sobre todo hemos leído a Ratzinger en el primer libro Ratzinger. sobre la infancia de Jesús, que los evangelios de la infancia son teologúmenos o elaboraciones teológicas para expresar una verdad de fe. A este punto vamos. ¿Qué ha dicho la iglesia? La iglesia, ¿qué ha dicho? Busquen allí en el Messenger, Nicea. ¿Es difícil que lo busquen? No se le escucha, profesor. ¿Cómo? Busquen el concilio de Nicea en el Messenger. Sí. Ujú. No. Sí. Primer concilio de Nicea, 325. Correcto. Siglo IV. ¿Qué dice? Primero ecuménico contra los arrianos. Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. Más a los que afirman, sigo, ese pedacito, hubo un tiempo en que no fue y que antes de ser engendrado no fue, y que fue hecho de la nada, o los que dicen que es de otra hipóstasis o de otra sustancia, o que el Hijo de Dios es cambiable o mudable. Los anatemiza la Iglesia Católica. Ok, la iglesia en los concilios hasta el Vaticano II, al final de la declaración siempre ponía sea anatema quien dijere tal y tal cosa. Sea anatema quien dijere tal o tal cosa. Anatema Eso, sí. ¿cómo? Anatema sí. Anatema sí, sí. Entonces aquí tenemos esta realidad. Detrás de todo este concilio, que curiosamente fue convocado por el propio emperador Constantino, tenemos un gran problema, porque Arrio fue tan seductor en el planteamiento de su doctrina que la división que se creó dentro de la iglesia amenazaba también con dividir el imperio. Por esta situación es que el propio emperador convoca al concilio para poder quitar todas estas fricciones que habían internas con respecto a la doctrina de la humanidad y divinidad de Jesús. Entonces, para salvar la unidad del Imperio Romano, se convoca el concilio en Nicea para dar solución dogmática a este problema. Entonces, aquí el término griego homoousios es el que va a utilizarse para decir que es consubstancial, de la misma substancia que el Padre. Otro problema que aborda el concilio es la fecha para la celebración de la Pascua, que también fue sanada. Es interesante porque Nicea es quien establece que la vigilia pascual, la Pascua del Señor, se celebre el domingo siguiente a la primera luna de la primavera, en
aclaración a todo el ataque que hacían los 14 decimanos, que querían proponer la fecha fija para celebrar la Pascua el 14 de Nisan. Pero el 14 de Nisan, como es una fecha móvil, según el calendario lunar judío, puede caer de lunes a domingo. Y los primeros cristianos prefirieron que la Pascua siempre fuese en domingo. Y entonces por eso la determinación de elegir la fecha de la Pascua al domingo siguiente, al 14 de Nisan o después de la primera luna llena de la primavera. Un conflicto bastante interesante también desde el punto de vista litúrgico y del cual emana todo el año litúrgico. Sí, disculpa, profesor. Dígame. Pero allí la Biblia es clara en cuanto al día que debe celebrarse esa fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿La cristiana o la judía? No, estamos hablando de lo que dice la Biblia. Estamos La hablando Biblia del dice que es un 14. La Biblia dice que es un 14, bueno, no sé, creo lo he leído en cualquiera de las versiones. En cualquiera de Inclusive las lo versiones buscaba en te el vas a léxico. encontrar que la Pascua judía es el 14 de Nisan. Pero Jesucristo es un antes y un después, hay un quiebre, hay una continuidad y un quiebre. Nosotros no somos judaizantes, somos cristianos. Y la iglesia ha defendido la Pascua de Jesús, no la Pascua hebrea. Y la escritura dice de que fue el mismo 14. El mismo El, 14. el mismo Jesús la vivió. No. A ver, ¿según quién? Precisa. Según los evangelios. ¿Según cuál evangelio? Se lo puedo leer textualmente, permítame buscarlo. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Juan, te lo digo yo. El evangelio de Juan es el que da las dataciones más precisas. Y la última cena de Jesús se adelanta un día, la hace un jueves y no el día que correspondía, según las descripciones que el propio Juan hace. San Juan pone el día del Parasheve o el día del sacrificio de los corderos en el templo, que luego iban a ser distribuidos a cada familia para que comiesen la Pascua. Hace esto para poder tener una concordancia literaria, además muy fuerte, con lo que aparece al principio de su evangelio, cuando dice de Jesús, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el segundo Cordero que, según el ritual judío del Yom Kippur, era aquel sobre el cual todas las personas pasaban confesando su pecado y luego era expulsado al desierto para que Asael lo matara. Y al morir el Cordero, morían los pecados. Esta comparación es la que hace San Juan desde el principio. Por eso San Juan teológicamente sitúa el día de la muerte de Jesús cuando se están sacrificando los corderos en el templo. La última cena de Jesús no es la cena que se hace el 14 de Nisan, que era el día que comenzaba después de la caída del sol del mismo Viernes Santo, sino que la pone una noche anterior para que Jesús la pudiese celebrar, porque si no Jesús no hubiese podido celebrar la última cena en el contexto pascual, porque él muere antes de que comenzara el 14 de Nisan, que era el que ese año caía en Shabbat. Y el sábado no comienza a las 3 de la tarde, sino que comienza a las 6 de la tarde cuando cae el sol. Por eso la precisión es importante. Jesús no Eso es correcto. y la iglesia nunca ha optado de una forma extrema y homogénea. Por eso se rechazó la doctrina de los 14 decimanos, que eran aquellos que querían que la Pascua se celebrara el 14 de Nisan, y se escogió la fecha que la iglesia celebró la resurrección desde el principio, el domingo siguiente al 14 de Nisan. Entonces, esa es la elección que hizo Nicea en concilio, para no ser judaizantes. Tenemos el mismo origen, pero somos cristianos, no somos judíos.
Exacto, se convirtió en un dogma, mas sin embargo, Éxodo capítulo 12 explica lo que es la cena del Cordero, Pero que eso es el comienza la Antiguo tarde del día Testamento, 14. hermano. Eso es Antiguo Testamento. Nosotros somos del Nuevo Testamento. Pero Lucas dice que, Mateo dice de que celebraron la noche del 14 de Nisan. Y Por eso explica te ahí el estoy Evangelio. diciendo, no, te estoy diciendo que se precise todo. Usted no puede generalizar. Usted tiene que decir, el Evangelio de Lucas dice, yo estoy situándote lo que dice el Evangelio de Juan, que a todas luces el Evangelio de Juan es el más preciso desde el punto de vista histórico. Y es el que la Iglesia ha optado para fijar sus propias fechas y celebraciones en el calendario litúrgico. Claro, yo lo entiendo y lo acepto como dogma, padre. Es un dogma de la iglesia y fue lo que decidieron los padres de la iglesia. Es lo que yo le estoy haciendo ver. Lo que sí dice la Escritura, la Biblia, y lo he leído en la Biblia de Jerusalén, lo he leído en la Biblia latinoamericana, lo leo en las Biblias evangélicas. Y dicen igual tanto los evangelios como el Antiguo Testamento. Hijo, pero yo te Que estoy comienza, diciendo a ti, una cosa es el contenido del Seder de Pesaj del pueblo de Israel, que Jesús cambió su significado durante la última cena, y otra cosa muy distinta es la Pascua de Jesús. El mismo Jesús marcó un antes y un después, diciendo, esto ya no es más el pan de la aflicción, esto es mi cuerpo. Esto ya no es más el vino de la bendición, esta es mi sangre derramada por amor. Los elementos de la comida judía descritos en el capítulo 12 del libro del Éxodo, en los cuales también San Lucas hace alguna mención a ellos, y todos los evangelios realmente, porque dicen acabada la cena era el ceder de Pesaj con toda la ritualidad propia del pueblo de Israel. eso es correcto. El cristianismo cambió eso. Mm. Nosotros no tenemos los elementos de la cena judía, solamente conservamos el pan de la miseria y el vino de la bendición, porque fueron los elementos que Jesús transubstanció en su cuerpo y en su sangre. Así que es incorrecto decir que el capítulo 12 dice lo que es la Pascua cristiana, porque es la Pascua hebrea, no la cristiana, que el mismo Jesús cambió. ¿Me explico? Cuando se habla de la Eucaristía, es fundamental entender la Pascua hebrea, pero es incorrecto decir que la Eucaristía cristiana es la Pascua hebrea. La supera con mucho, porque el mismo Es correcto. Jesús cambió el significado de dos de los elementos de toda la bandeja del ceder, que hay muchas cosas. Está el huevo duro, las hierbas amargas, el agua y el vinagre, el pan sin levadura, el hueso del cordero, el marrot y el mazot, en fin, es mucho más compleja. Pero ninguno de estos elementos son mencionados por los evangelistas, solo el pan y el vino, porque eso era lo que le interesaba a la comunidad cristiana, porque fue eso lo que Jesús cambió. Padre, buenas tardes, Surima. Buenas tardes. Lo que creo entender, Padre, es que ciertamente Jesús, Levíticos 23, él vino y le dio cumplimiento a todas las fiestas, inclusive como están establecidas. O sea, él cumplió las fiestas en horas, minutos y segundos, como están establecidas allí. Incluso las que faltan por cumplir, también va a venir a cumplirlas en horas, minutos y segundos. Ciertamente usted lo ha dicho muy bien. Tenemos una gran trayectoria y la iglesia, ¿verdad? A través de las costumbres y tradiciones, hemos dado cumplimiento a lo que los padres de la iglesia han establecido. Ciertamente es así. Pero también es cierto que nosotros hemos discutido, pues Manasés y yo, ha sido una de nuestras discusiones, porque ciertamente Jesús la cumplió, pero
él cuando cambia, como usted dice, él cambió dos de los atributos, pero Los él elementos, no los cambia. alimentos, no Ajá, atributos. ajá, él no cambia, él no viene a cambiar lo que Dios ha establecido en sus escritos, en los salmos y en los profetas. No. Usted está hablando de dos Sí, cosas muy distintas. No, claro, no. pero No mezcle, permítame terminar la idea no mezcle. No, para pero que no es me que no pueda es así. entender. Hija, eso no es así. Usted Pero está, ya va, primero no estamos, esta no es materia de Eucaristía. Yo puedo darles una no, clase aparte sobre el sacramento de la Eucaristía, origen, sentido y evolución de los ritos, pero no es el objetivo de este curso. Y en segundo lugar, cuando el Evangelio dice que Jesús no ha venido a cambiar la ley y los profetas, sino que a darle su cumplimiento, lo está diciendo así es. muy concreto y no es ese, es otra cosa, es otra cosa. La praxis sacramental de la iglesia deviene de la Pascua de Jesús. Y la Pascua de Jesús no se agota en la comida ritual judía, sino que nace en ella y llega a una plenitud que es la que nosotros podemos tener hoy. Y si tenemos el sentido de la fe y hemos entendido lo que es realmente la exultación en la liturgia cristiana, entenderemos los ritos propios del cristianismo, que han superado a los del Antiguo Testamento. Eso es en el Estamos, sentido litúrgico sacramental. Ahora, estamos de acuerdo. no, es que usted lo está, haga mejor el planteamiento, haga mejor Mira, porque como está generalizando mucho, puede caer en el error doctrinal, y eso no es así. Yo te corrijo no, como profesor. lo que quiero es salir del error, porque es que Manuel y Entonces, yo hemos escúchame. discutido Entonces muchísimo eso. el primer error es que esta clase es de cristología y no de sacramentos. El segundo error es que el planteamiento no se puede hacer a la luz del Antiguo Testamento porque Jesucristo ha superado. La Pascua de Jesús superó al Antiguo Testamento. Es una raíz importante que hay que cuidar, pero supera con creces, la Pascua de Jesús supera y ha dejado caduca la antigua alianza, porque la verdadera alianza para nosotros es la que se hace en la sangre del Cordero. Sí, es que como dogma yo lo acepto y así lo practico, como dogma de la Iglesia Católica, católicos como somos. Lo que pasa acá con Surima y mi persona es que cuando leemos la Biblia, que nos hemos dedicado a leerla, A estudiar. es cuando vemos allí algunos, se nos presentan algunos conflictos. Yo le estoy hablando del caso específico, Mateo 26:17, se lo leo, indistintamente del dogma que yo he aceptado. ¿Ve? Pero aquí dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Los ácimos. Sí. Exacto. ¿Cuál fue el primer día que se celebra la fiesta? El día 14. ¿Qué Entonces, pasó el ese mismo día? día 14 dice la Biblia. ¿Pero qué pasó ese día? Lee el contexto. ¿Qué pasó ese día? Ese día se celebró en la tarde del día 14, se le celebró la ¿Qué? fiesta de la Cena del Cordero. Eso, lee el contexto, no te quedes en esa sola frase. Estás Estoy descontextualizando el relato. leyendo Mateo 26, capítulo 26, desde el versículo 17 en adelante. Dice, el ¿Qué es lo primer que día dice? de la fiesta. ¿Cómo? Léelo. Lee el relato, Claro. no el versículo Le, aislado. le voy a leer el relato. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndolo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Para que comamos. El versículo 17, 18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y dice celebraré la Pascua. La Pascua se refiere a Éxodo capítulo 12, la cena del Cordero. A la Lo que yo entendí. ritual judía que se llama Seder de Pesaj o Es relato. correcto. Así es.
Es ¿ok? correcto. Y de paso nos dice, Éxodo capítulo 12 nos dice que ese de ritual comienza el día 14 y nos lo explica así como para entenderlo, entre las dos tardes, desde la tarde del 14 hasta la otra tarde del día Del día siguiente. 15. Porque los días en el judaísmo No, el día transcurren de 15 tarde comienza, a tarde, no de es mañana correcto, a mañana. es correcto. Entonces, de El acuerdo aquí sábado, al... cuando muere Jesús, el sábado, el viernes, a las 3 de la tarde, aún no era sábado. Y la Pascua que la gente comió fue la tarde del viernes, cuando comenzaba el sábado, que ese año era mucho más solemne, porque coincidía la celebración del Shabbat y la del 14 de Nisan. Por lo Pero tanto, fíjense, no pudo, porque estaba muerto, no pudo haber celebrado el 14 de Nisan la cena ritual judía. Por eso la adelanta conscientemente un día y la celebra el jueves. Aquí pero cabe fíjense, perfectamente la tradición joánica, que es la más correcta según todos los estudios que se han hecho. claro, todo esto es precisamente por lo que dice la Biblia, sin, sin Ok. ánimo de perder el dogma. Pero fíjense que después dice que cuando él Voy a seguir muere, con la clase de Cristología. Si ustedes luego quieren aprender más del sacramento de la Eucaristía, pregúntenme aparte, por separado, y yo les explico y les sugiero algunas literaturas que le puedan iluminar el punto. Pero les digo igual me gustaría, desde ahora les digo seguro. que Jesús no celebró el 14 de Nisan la Pascua hebrea porque estaba muerto, porque No, él murió murió el día tarde 14. anterior. Estaba muerto, Él, chamo, estaba muerto. Bueno, volvamos al tema. bueno, Entonces, Permiso, yo profesor. puedo, aparte, yo le hago llegar mis dudas en cuanto a lo que dice aquí la escritura, claro, porque eso incrementaría mi postura, Nuestra apología. esa apología que nosotros necesitamos tener para defender la fe. hay que Solamente que defender como la fe, pero Manasés, hay cuando que defender la meditamos en la fe, escritura nos encontramos con hay que estos casos. defender la fe de una forma sana. Hay que Es defender la correcto. fe sin pasiones, con la lógica que nos da también la Sagrada Escritura. Porque tú estás leyendo una cosa y yo te estoy diciendo otra, que es la que la iglesia en consenso propone y celebra, pero parece que tú no me escuchas a mí. Entonces, Yo No, quisiera comentar algo. entonces, vuelvo y digo, Albert, si es sobre la Eucaristía, no. Vamos a hablar de No, Cristo. no, Entonces, sí, no, vamos a volver al tema de la cristología. Déjeme retomar el tema y después tú hablas, Albert. Entonces, aquí ahora lo importante es meternos en el tema cristológico. Si quieren saber sobre la Eucaristía, me preguntan por separado. Bueno, Gracias, profesor. entonces, ahora tenemos aquí una... gracias, profesor. Sí, gracias, profesor. De nada, la orden. Tenemos entonces aquí una situación que es Nicea. Nicea, aunque condena a Arrio, lo anatemiza. Esto no significa que el arrianismo se acabó, ¿ok? Sino que el arrianismo evoluciona. El arrianismo toma otras formas u otros modelos porque la idea de que Jesús es hombre y Dios no es del todo aceptada. Estamos muy lejos de la explosión y la alegría pascual. Algo que yo les decía la semana pasada es fundamental. ¿Qué hizo que la iglesia creciera? ¿Qué hizo que la gente pudiese dar la vida incluso en situaciones de muerte? Que la gente vio que un muerto venció a la muerte y resucitó y se apareció y comió con ellos. Son testigos de la resurrección. La primera generación de cristianos vieron a Cristo resucitado, vencedor de la muerte. Lo que para nosotros es difícil de aceptar porque intentamos razonarlo a través de nuestra humana razón, para los ojos y los sentidos de la primera generación de cristianos era algo evidente. Lo vieron, lo vieron. Es algo que a nosotros nos cuesta
porque entender la resurrección, nosotros pensamos que la resurrección es un simple volver a la vida y continuar con nuestra existencia aquí en la tierra. Y resulta que la resurrección es un nuevo estado, incluso de la propia materia, de la energía, de lo de lo que estamos llamados a ser, en un estado de perfección glorificado para poder ver a Dios, para poder estar y participar de la visión beatífica. Entonces de allí la iglesia comienza a elaborar toda una doctrina basada en una experiencia vivida. Hemos visto al Señor, ha resucitado. Este es el grito de la iglesia primitiva. O sea, no crean que no hubo reflexión teológica. Por supuesto que hubo reflexión teológica. Pero ya en el siglo IV pareciera que esta reflexión teológica y lo propio que nos ofrece la revelación en las fuentes bíblicas del Nuevo Testamento se está dejando de lado para luego hacer reflexiones a través del lenguaje filosófico, que es lo que realmente hizo daño a toda la evolución del pensamiento cristiano. Esta buena gente, estos herejes, yo les digo buena gente, no querían hacer el mal, pero basaron sus especulaciones no en la verdad revelada en la Sagrada Escritura, sino en todo aquello que ofrecía de bueno la filosofía para poder expresar las verdades de fe. Por otro lado, hay que decir que no tenían otra cosa. El lenguaje filosófico era lo que tenían. Y los padres de la iglesia tienen que hacer uso del lenguaje filosófico para luego poder formular un lenguaje y una expresión teológica. Era lo que había. Era una especie de mal necesario que ayudó y trajo dificultades, pero era la forma que tenían. Era lo que estaba de moda, era el discurso retórico, era la alegorización sobre textos, era todo lo que ellos podían alcanzar. Esto, claro, trae dificultades, pero es lo que realmente lo que ocurre, ¿no? Allí hay situaciones bastante difíciles. Bueno, entonces tenemos Nicea viene a corregir el desmadre de Arrio, y esto no se queda allí. Luego tenemos otro concilio, el concilio de Constantinopla, que se fecha en el año 381. Asistieron a este concilio 186 padres, y en este concilio el patriarca de Constantinopla, por haber negado la deidad del Espíritu Santo, si es complicado decir que Jesús es el Hijo de Dios consubstancial al Padre, luego agregar que el Espíritu Santo también es consubstancial al Padre y al Hijo, esto también traía dificultades. Y es en el concilio de Constantinopla donde también se fijan las primeras listas de los libros inspirados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Que luego otros concilios, Trento al final, definirá dogmáticamente para ir en contra de la postura de Martín Lutero. Bueno, eso como información. El que nos interesa, el tercer concilio ecuménico, es bastante importante y a veces ignorado, que es el de Éfeso, que se celebró en el 431, siglo V. Asistieron 200 padres conciliares y se condena a Nestorio. ¿Qué enseñaba Nestorio? Nestorio negó que María, la Virgen, es madre de Dios. Se le daba el título de madre de Cristo, no de madre de Dios, porque había dado a luz a Cristo, pero de ninguna manera María podía ser madre de Dios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Madre de Cristo o madre de Dios?
Bueno, Las Eso dos. está Madre como de la Dios. pregunta, eso está como la pregunta aquella de que si Cristo murió en la cruz, ¿era el Cristo hombre o el Cristo Dios? Ajá. A ver, responda, padre Manuel. Es madre de Sí, Dios, la Jesús. Teotocos. ¿Por qué María es madre de Dios? Bueno, Ajá. usted una vez lo Si explicó también, Jesús es porque verdadero Dios, Ujú. A ver, Marilene, a ver, continúa, a ver. Y bueno, verdadero hombre también. si Jesús es verdadero Dios, entonces María, su madre, es la madre de Dios. Muy bien. Es eso. Cuando Nestorio atenta contra la maternidad divina, madre de Dios, maternidad divina, lo que está realmente atacando Nestorio no es que María sea la madre virgen, sino lo que está diciendo es madre de Cristo, de lo humano. Pero si luego decimos que en Cristo las dos naturalezas coexisten sin mezcla y sin división, entonces no se puede separar el acontecimiento materno porque está intrínsecamente unido a la persona del Hijo. Todos los ataques que se han hecho a lo largo de los siglos contra María, en el fondo son cuestionamientos hacia la humanidad de Cristo. Se habla mal de María hablando mal de la humanidad de Cristo. Entonces, en eso Éfeso hace una declaración solemne. Dios habitó en María como en un templo y llegó a ser de una forma tan noble, tan hermosa, María, la Madre de Dios, que esta gloria de Dios vivió en ella como el tabernáculo donde la Shekinah de Yahvé se posaba en el templo de Jerusalén. En definitiva, hay dos realidades. Voy a intentar explicarlo de una forma simple. Dos realidades que están intrínsecamente unidas en Cristo. La realidad humana y la realidad divina. Eso lo podemos llamar sustancia o naturaleza. Verdadero hombre. Correcto. Esto se da en el seno de María. Este encuentro, lo que se llama a nivel filosófico, esta hipostización, esta mezcla de lo humano y lo divino, se da en el ser de María. María es la testigo privilegiada de este acontecimiento, donde en ella lo santo y lo humano coexisten dando vida al Hijo de Dios de forma íntegra. Pues sobre María no parió primero a lo humano y después a lo divino, sino que todo eso salió junto de ella. Entonces la Virgen es la Madre de Dios. Por eso se le concede el título de Teotocos. Esto para Nestorio no era tan evidente, porque para Nestorio María no pudo haber dado a luz a Dios. Y con esto lo que hace es negar que Jesús sea el Hijo de Dios consubstancial a Dios. Por lo tanto, la doctrina de Nestorio tiende a ser de tipo docetista o adopcionista. Tenemos el cuarto concilio ecuménico, que es el de Calcedonia. En Calcedonia, del año 451, nos damos cuenta de algo. Se comienza a hablar sobre el monofisismo, palabra que proviene del griego monos, que significa uno o único. Eutiques negó que Cristo tenía una naturaleza humana verdadera. Aquí estamos ya hablando, es casi lo mismo, pero lo que hacen es como que darle la vuelta a la tostada. Una naturaleza humana verdadera. La naturaleza humana, sostenía Eutiques, se absorbió y fue alcanzada por la naturaleza divina como una gota de vino en el océano. O sea, que sí la había,
pero no era total, no era plena. O sea, porque lo divino siempre será mejor o más pleno que lo humano. Y nuevamente tenemos la misma dificultad, aceptar que en la persona de Jesús lo humano y lo divino puedan coexistir sin ninguna dificultad. Cristo solo tiene una sola naturaleza, la divina. El monofisismo no negaba que antes de la encarnación había una naturaleza divina y una naturaleza humana, pero aseguraba que estas dos naturalezas solo formaban después una realidad, una única realidad, y de ahí el título de monofisismo. ¿Qué va a hacer Calcedonia? Va a decir, esto no es así. En definitiva, lo que se va a afirmar en concilio es que Cristo es uno. Aun siendo Dios y hombre a la vez, Él es uno. En Él hay sin confusión ni mezcla dos naturalezas distintas, cada una de las cuales tiene sus propias facultades y operaciones. Es decir, que en Jesús hay, yo no quiero morir hereje. En Jesús hay perfectamente, se dan las operaciones de hombre y las operaciones divinas. En Dios, en Jesús, hombre, en Dios, hombre, hay memoria, hay entendimiento y voluntad. Es decir, que Jesús tuvo una naturaleza divina completa y una naturaleza humana completa, no parcial. Jesús tuvo voluntad humana y voluntad divina. Jesús tuvo el entendimiento divino y la comprensión humana de las cosas santas. Jesús tuvo memoria de su ser divino y de su ser humano. ¿Se entiende? Ustedes dicen, sí, sí se entiende. Ahora, ¿se acepta? ¿Aceptan lo que entienden? Digan que sí, porque está todo siendo grabado y después no le dan el diploma de teología. Entonces, esto es así. Sí. Entonces, es un tema que aunque ya aprobado en concilio y sabido, y nosotros se lo enseñamos hasta a los niños así cuando estamos en catequesis, que si queremos madurar en esto trae sus problemas. Porque en el fondo, y lo vuelvo a repetir, a nosotros nos cuesta aceptar que lo humano y lo divino puedan coexistir. Que yo, en mi yo humano, en mi ser persona, pueda darse lo divino. Mi crisis, yo siempre hablo de esto cuando hablo de estas cosas. Mi primera crisis ministerial no fue ni porque me enamoré, ni vino no sé quién, ni la secretaria, ni la bibliotecóloga, no, nada de esas cosas. Mi primera crisis fue al verme consagrando, al ser consciente de mi miseria humana, verme consagrando y que de mis manos pudiese surgir una bendición tan fuerte que lo divino de Dios se pudiese dar de forma total y plena en las especies eucarísticas. Yo pasé un año diciendo, es que no me lo puedo creer. O sea, que teológicamente lo sé. Sé que el Señor me asiste, que el Espíritu Santo existe y hace santa la ofrenda y santifica al oferente y se hace presente en su divinidad total sobre el altar. Pero que de mis manos salga eso, que pueda coexistir lo humano y lo divino en mí, entonces eso que yo no aceptaba de mí, obviamente de alguna forma también tocaba tangencialmente al misterio de Cristo, que deja su Mira, poder. José, Y es algo, y era algo impresionante porque en mi cabeza había un conflicto teológico.
Era algo de aceptar algo que se da a través del misterio. Y a mí, lo único que yo hacía era acordarme de Odo Kassel, que habla sobre el misterio y la presentación del misterio de Cristo, que actúa por encima de los méritos propios del oferente, porque se da, porque sí, por puro amor a la humanidad, por puro amor a la iglesia se da. Y es algo que después de 15 años de vida ministerial, me lo planteo y digo, es que de verdad, o sea, es algo que es un regalo de Dios. Yo no sé si a los otros padres les pasó lo mismo, pero a mí me pasó. En mi primer año como sacerdote, cada vez que yo iba a consagrar, automáticamente venía a mi mente la frase, iba a pasar el milagro. O sea, es algo que, ¿cómo puede haber tanto poder de Dios a través de estas manos pecadoras? Era algo que me superaba. Eran cosas que ocurrían en mi mente en fracciones de segundo, pero ahí estaban. Mira, Entonces, José, me vas a hacer llorar. Me vas a perdón, hacer llorar, ¿viste? Desgraciado. Mira, yo me acuerdo que en mi primera misa, yo usé la plegaria de Reconciliación 1. Y yo recuerdo que, mira, no sé cuánto pasó, pero yo creo que fueron más de 5 minutos yo no podía hablar en la consagración. ¿te pasó O lo sea, mismo? eso era llorar y 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 llorar, pero a moco, o sea, era imposible, o Hubiera sea, escogido una plegaria más era fácil. imposible. Yo me acuerdo que mi padrino me sobaba la espalda y me decía, tranquilízate, cálmate, respira. Y yo no puedo, es que no me lo creo, no me lo creo. Es cierto, es De la cierto. forma como nosotros vivimos la Eucaristía, un poquito para que los laicos sepan, nunca va a ser como ustedes la viven. Ustedes la viven no como un espectador, sino desde una perspectiva distinta. O sea, ustedes asisten a la Eucaristía y celebran también el misterio, pero el presbítero actúa in persona Christi. Y esto que está ocurriendo, aunque se haga ex opere operator, hay veces que a mí el ex opere operator me patina un poco en el cerebro. Eh, yo soy más bien de la tendencia o de la línea teológica de que también es muy importante el ex opere operantis. El ex opere operator en la teología sacramental dice que la gracia de Cristo actúa a pesar de las limitaciones humanas del oferente. El ex opere operantis, al contrario, dice que el sujeto de la celebración de la acción sacramental también pone de lo suyo en el sacramento, que no es meramente un sujeto pasivo, sino que colabora con la gracia de Cristo para poder confeccionar el sacramento. Entonces, esa es mi línea teológica, la mía, la que yo desarrollé en mi investigación. Entonces, cuando todas estas cosas se cruzan en mi cabeza, no crean que es muy simple, porque a veces hay como que un cruce de información neurolingüístico allí, y pero esto pasa así, ¿no? Son cosas, reflexiones que pasan. Como dicen los españoles, se me va el santo al cielo y pienso y cuando me doy cuenta ya estoy repitiendo las palabras de la consagración, el relato eucarístico y ya luego se acabó. O sea, es como una especie de arrebato místico, teológico, lingüístico que ocurre muy brevemente, pero pasa. Entonces por ahí va la cosa. Volvemos al tema de Calcedonia. Entonces, porque si no nos perdemos. Estas cosas son bastante apasionantes, al menos para mí. ¿Qué pasa? Sana envidia. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, José? Que me hicieron sentir sana envidia. Bueno, no, pero tú celebras también el misterio de Cristo. O sea, todos somos sujetos de la celebración, pero cada uno según su propio carisma y condición sacramental. Cada uno según su carisma, sí, señor. Entonces, allí es importante que entendamos cómo se da Cristo. O sea, no se da una porción, una partecita. O sea, cuando comulgamos, ¿qué parte de Cristo no comemos? Yo me como el fémur porque yo tengo la hostia más grande. No, no. Está la totalidad de Cristo, su divinidad, su alma, su ser, todo lo que se ofrece a través de la gracia sacramental. Esto mismo que se vive a nivel sacramental es lo que se encuentra en la teología cristológica. O
O sea, no podemos pretender o asumir una separación ontológica de Cristo, porque Él es una única persona, un único acontecimiento, un único misterio, y en Él se da perfectamente lo humano y lo divino. Y lo que nos cuesta a nosotros de la encarnación es entender cómo Dios no quiso salvarnos sin asumir nuestra condición humana. Pudo haberlo o establecido de otra forma, pero no quiso hacerlo sin tomar en cuenta con lo que Él mismo creó para salvar desde adentro lo más perfecto de su creación, al propio hombre. Asume la naturaleza humana para salvar a la naturaleza humana, para restituirle su dignidad original. Esto es lo que dicen los padres de la iglesia y tienen planteamientos y argumentos que son bellísimos, preciosos. Padre, en cuanto a eso, he pensado yo, Manasés, me está hablando. En cuanto a eso, ¿no será que de alguna manera, lo pienso de esta manera para que ustedes me corrijan, Dios de alguna manera se limitó cuando le dijo al hombre que sojugara la tierra y tal vez por eso el primer Adán, como cultura, el primer Adán pierde su autoridad sobre la tierra? Dios tiene que hacerse hombre para estar en la misma nivel humano para poder triunfar sobre lo, lo malo, lo negativo. No es tanto así. El No sé si capítulo, me hice entender con lo que... el capítulo 3 del Génesis lo plantea de otra forma. No es el trabajo, el hombre trabajaba. El hombre lo que hizo fue que desobedeció el mandato divino e intentó ser como Dios. Esto lo dice de forma muy clara la carta a los hebreos. Léete la carta a los hebreos y ahí vas a entender toda la teología de por qué Jesús se hace hombre allí. Lo explica muy bien, explicando también el sacerdocio de Cristo. Bueno, continuamos entonces. Aquí vemos cómo Jesús es uno, Cristo es uno, Dios y hombre a la vez. En él hay, sin confusión ni mezcla, dos naturalezas distintas, y cada una de las cuales tiene sus propias facultades y operaciones. Muy bien. Bueno, entonces esto es lo que tengo para ustedes hoy. Estos concilios, Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, nos dan una estructura de pensamiento sobre quién es Jesús. Ahora, ustedes, por favor, hagan una lectura complementaria. Es importante que se metan en el Désinger y ustedes lean de fuente primaria las declaraciones conciliares sobre las dos naturalezas que subsisten en la única persona de Jesús. Entonces es importante que lean, es lo que haremos la próxima clase, pero ustedes vayan adelantando esto. Es importante que lean en el Désinger, que lo tienen, porque se los enviamos digitalmente, lean las declaraciones conciliares y hagan una lectura de los anatemas. Vaticano II no tiene anatemas, pero los primeros concilios sí, los concilios hasta Vaticano II tienen anatemas todos. Lean estos anatemas para que puedan entender cuáles son los puntos que se corrigen, porque los anatemas de los primeros concilios nos dicen en qué se equivocaron los padres que hoy llamamos herejes y que intentaban explicar una doctrina diferente a la que hoy la Iglesia propone. ¿Está bien? Padre, quería un poco, sí, antes de que concluya, ¿no? Yo sí que veo también el problema del lenguaje como una situación en el tiempo actual complejo, ¿no? Es decir, obviamente porque
todas estas explicaciones y esta teología, ¿no? Sobre lo que acabas de decir, está hecho con un lenguaje muy filosófico y teológico, y que, fíjate, hoy en día hay mucho arrianismo, muchísimo. O sea, Claro, hasta los católicos, hay muchos cristianos que sin querer niegan la divinidad de Cristo. Y no te digo los no cristianos, un montón de gente que uno se encuentra por la calle, lo que menos admiten es la divinidad de Cristo, ¿no? Pero yo sí que veo, nosotros, ¿no? Como sacerdotes y laicos, ¿no? Esta manera de cómo hacer comprensible desde el punto de vista lingüístico, porque creo que hay un problema también del lenguaje, comprensible todas estas cosas, ¿no? Quizá para nosotros suena muy bien sustancia, hipóstasis, esos son términos, pero mucha gente no tiene ni la mínima idea. Sustancia, qué sé yo, accidente, todos estos términos filosóficos y teológicos que no domina nuestra gente sencilla, ¿no? Entonces yo noto aquí cómo hacer comprensible con un lenguaje más asequible, más comprensible para entender todos estos misterios y los dogmas de nuestra fe. pero allí, mira, Laudens, yo sugiero que los modelos pastorales que nosotros desarrollemos, incluso en la predicación, sean siempre moderados, porque no por el hecho de que yo estoy estudiando teología, tengo el derecho de ir con un concepto que yo apenas estoy enfrentándome a él, a alguien que su única preocupación ontológica es de cómo va a ser para pagar el recibo de la luz mañana, o dónde tiene que hacer para sacar dinero para comprar el uniforme al muchacho, ¿no? Cosas que son muy, muy básicas. El cristianismo, aún a ese nivel, tiene que dar respuesta a las necesidades existenciales de toda persona, de todo nivel, a todo nivel. Y el cristianismo puede adaptarse a todo tipo de cultura y situación sociológica. Esa para mí es la verdadera inculturación del Evangelio, que va mucho más allá de hacer alianzas con patrones culturales, sino que puede meterse realmente en la mentalidad y el corazón de la persona sin ir en detrimento de su propia identidad. Yo pienso, realmente lo pienso y lo creo así, que se puede hablar del Evangelio como buena noticia, como lo vivió la iglesia primitiva, porque todo este lenguaje teológico y filosófico es posterior. Lo que intenta es explicar una verdad que los primeros cristianos la captaron y la vivieron a través de la fe y el contacto con la Sagrada Escritura. Y pienso que nosotros a este punto de la historia tenemos que volver a lo básico. Recuerden lo que decía el Papa Ratzinger en su libro Fe y Futuro, que lo comentamos al principio de la clase. La iglesia tiene que volver a su modelo original, de ser la pequeña comunidad cristiana que viva al interior el misterio de Cristo resucitado. Esto es fundamental. Nosotros tenemos que ir renunciando a la masa y renunciar muchas veces a toda una cultura devocional que ha surgido para poder llenar un vacío que la reflexión sobre el acontecimiento de Jesucristo, el misterio de Cristo, ha dejado. Porque la gente cree más en el agua bendita y en San Juan Bautista que en Cristo, que hace que santifique el agua y le da dignidad al Bautista como profeta. Entonces, yo recuerdo que yo quería evangelizar y la gente lo que me pedía era agua bendita. Esa fue la segunda crisis. La primera fue la de la consagración, pero la segunda crisis fue esa. Yo quiero anunciar el evangelio y la gente no quería escuchar la evangelización. La gente lo que quería era seguir con sus novenas y su agua bendita. Entonces, ¿cómo jugar con estos patrones culturales, con el devocionismo exagerado que tienen nuestros pueblos latinoamericanos? Pero si yo soy honesto, yo prefiero luchar contra esto y no estar en el esquema europeo, por ejemplo, de la iglesia alemana,
que está viviendo totalmente de espaldas a la verdad de la fe por defender posturas ideológicas de género. Entonces, cada cosa a su nivel. Cuando tú te enfrentas a los planteamientos de los obispos alemanes y de los obispos belgas y algunos holandeses que ya han hecho sacramentarios para bendiciones nupciales de personas del mismo sexo, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Estos obispos en visita ad limina expresaron la fidelidad a la Iglesia y al Papa, pero en este punto son intransigentes y van a continuar haciéndolo. En todo lo demás, unidos a Roma, en eso no. Entonces, yo prefiero pelear con la viejita que me pide agua bendita y no con esas situaciones que la Iglesia europea está viviendo. A eso Padre, vamos. esto sí es importante porque es parte de la asignatura, pues lo que es familia y matrimonio y familia. A eso no hemos llegado todavía. De las consideraciones que se deben tener, exacto, de las consideraciones que debemos tener. Cuando estudiamos Amoris Laetitia, el capítulo controversial de este documento, vamos a abordar con mayor precisión este tema. Pero ya podrían ir investigando por cuenta propia las declaraciones de la Iglesia alemana sobre estas situaciones que se están dando, porque esto les va a hacer entender que el problema de la Iglesia es mucho más amplio. No es solamente no es una pelea con cofradías, ¿eh? Esto es una cosa muy seria, muy seria. Bueno, ahora sí me despido. Feliz tarde a todos. Recemos los unos por los otros. Muchísimas Gracias, gracias. feliz tarde. Hasta luego. Gracias, Saludos. Padre. Gracias a todos mis compañeros. Hasta luego. Feliz día, feliz noche. Que siga yendo bien. Gracias.